damos inicio. Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida al panel titulado Contribución de las entidades fiscalizadoras superiores en la publicación, intercambio y uso de datos abiertos relacionados con el control gubernamental. En este panel contaremos con 3 invitados especiales, quienes nos compartirán sus perspectivas sobre la importancia de los datos abiertos en el ámbito fiscalizador para la promoción de la transparencia, rendición de cuentas y control social. Antes de comenzar, quiero recordarles que la presente sesión se va a realizar en español. Les recuerdo que en caso de existir alguna duda, pueden colocarla en el chat del evento o bien en el documento de notas que ha puesto a disposición el comité organizador. En caso de tener tiempo, podemos responderlas al final del panel. En primer lugar, escucharemos a Sebastián Pilo, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un diplomado en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se desempeña como codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, donde tiene a su cargo la dirección de las temáticas vinculadas al fortalecimiento de la democracia, el empoderamiento jurídico y el acceso a la justicia. Fue docente universitario y es litigante en numerosas causas de interés público sobre temáticas constitucionales y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Argentina. Sebastián nos compartirá un poco sobre la relevancia de los datos abiertos para el control social. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Melissa, y a GIZ por la invitación. Muy honrado de poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Y aprovecho que se me pidió esta visión más introductoria, más general sobre la relevancia de los datos abiertos para el control social, para dar algunas ideas sobre por qué estas agendas nos parecen fundamentales y por qué dedicamos tanto tiempo de la energía institucional de una organización como la nuestra a tratar de que las entidades fiscalizadoras superiores se abran a la ciudadanía, difundan la información con la que cuentan y también a estimular que la ciudadanía encuentre en las entidades fiscalizadoras superiores aliados institucionales clave para desarrollar sus acciones, para participar en el debate democrático. Y respecto a esta última idea es básicamente la que nos motiva. Nosotros estamos convencidos de que las entidades fiscalizadoras superiores pueden ser una gran usina del debate democrático en los países de Latinoamérica, en el marco de una convicción fuerte en torno a la necesidad de avanzar hacia modelos de democracia participativos y deliberativos. La democracia deliberativa, participativa, es una alternativa superadora, entendemos, respecto de modelos de democracia elitistas, en donde muy pocos sectores tienen la voz de la cosa pública, y también respecto de modelos mayoritarianistas en los que solo se cuentan voluntades y los argumentos importan poco. Entonces, si nuestras comunidades políticas están convencidas de que tenemos que avanzar hacia democracias participativas y deliberativas de calidad, una de las claves es que todos podamos discutir sobre la cosa pública en condiciones de igualdad. Y para poder discutir sobre la cosa pública en condiciones de igualdad se necesita, entre otras cosas, información. Y las entidades fiscalizadoras superiores tienen, paradójicamente, son algunas de las instituciones de nuestra democracia que más información sobre la gestión pública, sobre la cosa pública detentan, y entonces tienen la potencialidad de ser enormes usinas de información que alimenten el debate democrático para que los sectores académicos, el periodismo, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general puedan discutir sobre el destino de nuestras comunidades políticas. Entonces, si pasamos de esta idea de las entidades fiscalizadoras como meros actores del control respecto de la buena gestión de la cosa pública, de la buena gestión de los recursos públicos, y pasamos a una idea de las entidades fiscalizadoras como motorizadores del debate democrático,
Entonces, esta idea de poder tener grandes políticas de apertura respecto de los datos que manejan, respecto de la información que manejan, ya deja de ser solo una contribución a la transparencia y pasa a ser una contribución fundamental para estimular democracias de calidad en nuestros países. Entonces, para eso se requiere que podamos entender a este tipo de instituciones, no solo como piezas claves de las políticas de accountability horizontal, sino también como estimuladores de las políticas de accountability vertical, ¿no? En términos de Perusotti, Smulowicz, además de controlar al sector público, tienen la potencialidad de facilitar el control por parte de las y las ciudadanos. Entonces a partir de esta convicción tan relevante que pone a las entidades fiscalizadoras superiores en otro plano, en el plano de grandes jugadores de la democracia participativa, la apertura de datos en particular, pero más en general de la información con la que tienen, es un elemento clave para esta política y para facilitar estos procesos de accountability vertical. Ahora, ¿eso qué supone? Supone un compromiso fuerte de ambos lados, ¿no? O sea, por supuesto, las entidades fiscalizadoras superiores deben implementar políticas de apertura de datos que alimenten a la ciudadanía con información valiosa. A la vez, la ciudadanía tiene que poder identificar a estas instituciones como instituciones que pueden proveer esa información y para que eso se dé, se tienen que dar determinadas condiciones, para que ese match, digamos, entre una oferta más ambiciosa por parte de las entidades fiscalizadoras y una demanda más ambiciosa por parte de la ciudadanía se den, se tienen que dar determinados compromisos. El primero es, hay que ir a donde la gente está. La sola idea de publicar dataset en un sitio perdido de una web institucional puede ser un paso adelante, pero probablemente vaya al fracaso si no hay una política muy proactiva de poder interpretar quiénes son los stakeholders que tienen la potencialidad de aprovechar esa información e ir a buscarlos. Ir a buscarlos en términos más directos, pero también dejárselo disponible. Cuando un académico, una académica busca fuentes para sus investigaciones, tiene que poder encontrar fácilmente las publicaciones que hacen las contralorías, las auditorías de nuestra región. Cuando la ciudadanía quiere chequear una información sobre las discusiones más sensibles de determinado momento, tiene que poder encontrar fácilmente como una de las fuentes privilegiadas la información que publican estas entidades. La vocación por encontrarlas a cada uno en donde están tiene que ser parte de los compromisos. Porque hay que diferenciar las políticas de apertura con la publicación de dataset. La publicación de dataset es un elemento de una política de apertura ambiciosa. La política de apertura ambiciosa tiene que estar alineada a la idea de una democracia de calidad. Y ya me estoy extendiendo en el tiempo, así que cierro. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, tratamos de estimular esas prácticas. Tratamos de acompañar a las entidades fiscalizadoras superiores a que sean conscientes de su relevancia, de la relevancia de la información que tienen y generen esas instancias para estimular la accountability vertical, y a la vez estimulamos a las organizaciones de la sociedad civil, los luchadores por los derechos humanos, los luchadores por la transparencia, contra la corrupción, para que encuentren en estas entidades un aliado clave para mejorar sus estrategias de incidencia. Así que bueno, hasta ahí por acá, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Sebastián, agradecemos tu intervención. Ahora es el turno de escuchar a Cecilia Móndolo.
Ella es economista egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Cuenta con una maestría en gestión de riesgos por la Universidad Nebrija, España, con un posgrado en mercado de capitales por la UBA Argentina y una maestría en economía de la Universidad del SEMA, Argentina. Además, tiene más de 20 años de experiencia en economía aplicada y finanzas en el sector público. Cecilia se desempeña en la Auditoría General de la Nación como integrante del gabinete del Auditor General Francisco J. Fernández y es la coordinadora técnica de la Comisión de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Además, funge como enlace ante el Grupo de Trabajo en Auditorías de Sistemas de la INTOSAI. Cecilia nos hablará sobre las iniciativas de la CETIC en materia de datos abiertos. Cecilia, te cedo la palabra. Muchas gracias colega Sebastián, muchas gracias por tu presentación, la cual es muy importante para las entidades de fiscalización superior que integro. En esta oportunidad quisiera agradecer también a Erwin por la invitación y transmitirle el saludo del doctor Fernández, que es el presidente de la CETIC, en representación de la AGN ante la OLACEF. La idea de comentarles y compartirles hoy en este panel es contarles, justamente informarles sobre las iniciativas que tenemos en la comisión respecto de la cuestión de datos y compartir la tecnología con todas las FS de la OLACEF. Si me pasas la diapositiva. En primer lugar, en este año nosotros hicimos una estrategia volcada plenamente a la virtualización de las actividades de la CETIC e incentivamos bastante que las FS nos acompañen en esa virtualización. En primer lugar, CETIC este año trabajó en el mapeo digital de las entidades de fiscalización superior junto con el BID, donde se hizo un diagnóstico respecto de cómo estamos nosotros, los controladores, en relación al compartir datos en forma digital con la comunidad. Ese resultado está publicado en la página de la CEF, a quienes los invito a visitar para no entretenernos demasiado en este momento. También hicimos o estamos haciendo unos talleres de diagnósticos efectivos porque descubrimos en ese mapeo digital que las entidades de fiscalización superior usan bastante las encuestas para hacer sus diagnósticos en los estudios preliminares para las auditorías, especialmente las auditorías coordinadas de la región. De esa manera, CETIC contribuye haciendo unos talleres para que los que realicen las encuestas en línea puedan tener bien claro cuál es la metodología para usarlas y que sean bien eficientes. El proyecto más grande que tenemos este año y que va a seguir en el que sigue, porque es un proyecto de mediano plazo, es la creación de un grupo de trabajo en Big Data e Inteligencia Artificial para generar un portal que se llama datosholacef.com. Sobre ese punto me voy a detener al final. Y por último, les voy a comentar sobre nuestra experiencia en capacitación virtual con talleres con enfoques de práctica en línea. Creo que ASIG ha participado en algunos talleres nuestros respecto del sitio datosholacef.com. La que sigue, por favor. Bueno, en el webinario sobre diagnósticos efectivos, lo que trata CETIC de informar o de entrenar a los participantes es respecto al objetivo de la encuesta, qué tipos de preguntas hacer, cuáles son los lenguajes y los estilos, cuáles son las secuencias lógicas, evitar sesgos y aumentar la participación de los respondentes, porque nosotros detectamos con nuestras estadísticas que más de 20% de tasa de respuesta no logramos cuando hacemos estas encuestas y tienen que ver mucho cómo se diseñan y se planifican las auditorías a posteriori. Por lo tanto, es muy bueno que el que realice la encuesta esté bien preparado para hacerlo y que logre esa tasa de respuesta más alta que se necesita. La siguiente, donde me voy a detener más en la parte de datos. En este punto sí quiero comentarles que es nuestro punto estratégico más importante que tenemos en CETIC. Estamos trabajando sobre la realización de un portal, diseño y puesta en línea de un portal de datos abiertos para toda la OLACEF, que va a ser un sitio de uso regional y está orientada a todas las entidades de fiscalización superior. Al finalizar este año estamos haciendo un taller de lenguaje Python porque es un lenguaje que trabaja bastante con mucha ductilidad sobre datos abiertos y lo vamos a orientar a que este lenguaje sea aplicado en el uso de datos abiertos para las auditorías.
Este taller lo estamos largando en noviembre, 10 y 11 de noviembre de este año. La que sigue. Bueno, acá sí, esta es nuestra situación actual y después les voy a comentar cómo estamos avanzando en el compartir datos, tal cual lo dijo Sebastián hace unos instantes y lo que comparto. Lo que nosotros primero hicimos es un escalón de diagnosticar sobre cuál es el estado de datos abiertos en la región, cuánto abren las CFS sus datos a la ciudadanía y cuánto abren también los gobiernos sus propios datos a la ciudadanía en general. Y después, cómo se puede hacer para que incentivar a que esos datos sean usados de forma importante, intensa y continua por parte de los stakeholders. Nosotros le llamamos las OSC, las organizaciones de la sociedad civil, que hacen el nexo entre lo que hace el controlador y el ciudadano común y corriente que quiere usar esa información. El otro punto importante de nuestro trabajo en este año va a ser justamente el desarrollo y la puesta en línea del sitio o el portal de datos olasfes.com, donde ustedes, las organizaciones de la sociedad civil, van a poder abordar sobre la información de toda la región en materia de auditorías y de todo dato que las FS quisieran compartir con la comunidad. Y por último, nuestra gran ambición es trabajar sobre un desarrollo hacia que ese portal tenga un algoritmo de inteligencia artificial. Por supuesto que es algo que realmente va a ser en un segundo stage, pero este año y el año que viene estamos abocados a crear el sitio y que ese esté disponible de forma libre para toda la comunidad de la región de OLACEF. ¿Dónde estamos parados hoy? Cuando hoy les estoy comentando qué hacemos en la CETIC. Hoy ya tenemos el diagnóstico sobre el estado de datos abiertos de 24 entidades de fiscalización superior, quiénes comparten, quiénes no comparten, quiénes tienen ciertos requerimientos o mandatos legales por los cuales no pueden compartir sus datos y otras que sí, si bien las tienen, no los comparten de forma apropiada. Es decir, no tienen una digitalización amigable, usable por parte del usuario de los datos, que son los que realmente son los que van a enriquecer el trabajo de las entidades de control superior. En el medio de esta situación ya estamos en el primer desarrollo del portal, ya hemos detectado qué tipos de datos necesitamos poner en el portal, por funciones, por estadísticas, cuáles son las cuestiones legales y cuál es la directriz que tienen las entidades de fiscalización superior para compartirlos. Nosotros tenemos un diagnóstico bastante heterogéneo sobre la región no está alineada plenamente sobre el compartir de forma abierta sus datos, más allá de que hay una gran vocación sobre la transparencia. Y eso sí lo tenemos totalmente detectados. Luego tenemos bastante que para las auditorías que se realicen por cada país, nuestra mayor ambición es que ese portal cuente con un seguimiento de las recomendaciones de las auditorías de las entidades de fiscalización superior. Ese seguimiento de las recomendaciones va a contar con un aspecto de carácter vertical, tal cual lo acaba de comentar Sebastián, digamos, sobre el propio país, pero también horizontal sobre toda la región, de forma tal que se van a poder vincular, enlazar los hallazgos que existan y las recomendaciones respecto, por ejemplo, de compras gubernamentales, de obras públicas, que siempre son los puntos donde más rigideces hay para informar en los gobiernos. El sitio va a apuntar justamente a eso. Y para el año que viene, para el 22 y entre el 22 y el 24, este sitio ya va a ir hacia un algoritmo un poco más automático, de forma tal que las entidades no tengan que estar compartiendo de forma propiamente mecánica, digamos, en una primera etapa, sino que esto ya sea leyendo los propios datos que las CFS generen en sus propios sitios, tirados directamente a este portal de la OLACEF. La que sigue. No sé si me extiendo mucho en el horario. Bueno, compartiendo nuestra experiencia en capacitación, les quiero comentar que para nosotros la pandemia ha sido un crecimiento casi del 1000% de nuestra actividad como comisión, dada la cuestión esta de la virtualidad. En este año 2021 y en el 2020 hemos logrado hacer bastantes talleres. Hemos tenido más de 5 talleres del sitio de olacef.com. Para los que no están habituados a este sitio, los invito a que lo miren. Es un sitio que hace el seguimiento sobre la cuestión de cómo se están siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible en Latinoamérica. En esos talleres hemos tenido más de 3.000 asistentes en total. Han participado auditores gubernamentales de todas las FS, público en general y las OSC.
También hemos hecho 2 talleres de diagnósticos efectivos, en los cuales ahí han participado más auditores gubernamentales, por lo tanto hemos tenido 100 asistentes hasta la fecha, y estamos muy abocados al próximo taller que largamos de Python para auditores, que realmente es el ABC de hoy del manejo de datos abiertos para poder manipular esa información y ser volcada en las planificaciones de las auditorías de las entidades de fiscalización superior. Con esto, estos minutos que le conté lo que está haciendo la CETIC, creo que la última es que les digo muchas gracias. Nuestro correo es cetic@gn.gov.ar para cualquier cuestión que necesiten, cualquier consulta que quieran hacer sobre lo que les acabo de compartir. La verdad que estaríamos sumamente agradecidos que nos manden sus ideas, sus cuestiones, porque para nosotros es un ida y vuelta. Creemos bastante en el diagnóstico basado en la información y por eso estamos abocados a hacer todo este tipo de encuentros difundiendo lo que nos toca en este momento en la OLACEF. Así que con esto espero que les haya gustado. Están invitadísimos a sumarse. Erwin, muchas gracias. Sebastián, a ti también por tus ideas excelentes. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. Entonces, pasamos a la última parte de la presentación, donde escucharemos a Erwin Ramírez, quien se desempeña actualmente en la GIZ como director del proyecto regional anticorrupción de la OLACEF. Adelante, Erwin. Muchísimas gracias y bueno, pues en honor al tiempo espero que me escuchen bien. Por acá hay un ruido ambiental, pero gusto estar con ustedes, Cecilia, Sebastián, nuevamente gracias por acompañarnos. Es un espacio relativamente breve, pero muy importante, dado que también se trata de una estrategia de diseminar la importancia del papel de las entidades de fiscalización superior. Yo creo que ustedes han abordado de manera muy acertada la relevancia que tiene el papel de las CFEs. Para quienes nos observan, quienes van a posteriormente ver esta grabación, bueno, las entidades fiscalizadas superiores son el organismo técnico que en nombre del Congreso, del Parlamento, de la ciudadanía lleva a cabo la fiscalización del gasto. Esto se oye un término más tal vez financiero, muy técnico, abstracto en cierta forma. ¿Y por qué la cooperación alemana a través de la GIZ estamos apoyando? Pues justamente porque, como lo bien lo señaló Sebastián, contribuyen a la rendición de cuentas, a la gobernanza, a la consecución de las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible. Y bueno, las entidades de fiscalización no solamente llevan a cabo un trabajo de fiscalización de cumplimiento legalista, sino también de desempeño. Y esto es muy importante, vale la pena resaltarlo porque además de verificar el correcto uso de los recursos públicos, además de verificar el cumplimiento de la ley, también es una observancia de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Cuando se habla de salud, cuando se habla de pandemia, cuando se habla de atender a las prioridades de la ciudadanía. Y si me permiten hablar de la pandemia, justamente eso trajo, como en muchos otros sectores, resaltó la importancia de la digitalización, del uso de las tecnologías, y creo que es un espacio ejemplar ante ello. Y esto no es un tema disociado del papel de las entidades de fiscalización superior, al contrario, se vienen trabajando ya desde los últimos 2-3 años en discusiones a nivel regional, pero también global, sobre cómo las CFEs pueden empoderarse y tener un trabajo de más acercamiento con sociedad civil, como lo apuntó Sebastián, en un trabajo cooperativo, como también ya lo abordó Cecilia en términos de la OLACEF, a nivel global de la INTOSAI, justamente para compartir experiencias, buenas prácticas, y aquellas CFEs que están abordando inteligencia artificial, que están usando datos masivos, que están haciendo apertura de datos abiertos, pues justamente puedan apoyar a aquellas otras entidades de fiscalización superior de países con mayores desafíos. Si me permiten, también quisiera comentar un par de preguntas que han colocado ustedes en el espacio pertinente para preguntas y respuestas. Naturalmente que existen estándares de transparencia, aquí se hacen referencia a los contextos nórdicos o de Estados Unidos, pero justamente como señalaba Sebastián, si me permites el atrevimiento y responder esta pregunta, justamente ese es el papel importante de la OLACEF, el papel de ASIG y otras instancias que promueven el acercamiento sobre la relevancia de la participación ciudadana y las temáticas que son del día a día de los ciudadanos, justamente para que la evaluación de políticas públicas, la fiscalización que tienen en cuenta las entidades de fiscalización, contribuya a una mejor calidad de vida a través de mejores servicios brindados a los ciudadanos.
Hay una pregunta adicional también, un caso interesante, que es el brasileño. Existen leyes, existen algunas normativas justamente, pero bueno, justamente es el papel de las entidades de fiscalización superior, siendo un órgano autónomo independiente del Poder Ejecutivo, que justamente es relevante por cuanto representa un contrapeso a gobiernos, a instancias o decisiones políticas públicas que podrían justamente contravenir el uso de datos. Entiendo yo, una pregunta de Celio, que los datos abiertos justamente esta es una iniciativa que ha promovido CETIC, la apertura de los datos a través de este campo. Esta pregunta es para quiénes, para los dos. Perdón, ¿escuchan? ¿Se cayó mi conexión? Te escuchamos, pero no sabemos para quién es la pregunta. No, la pregunta era referente justamente a si el trabajo de la CETIC tiene pensado la apertura de datos. Edwin, del código abierto. Discúlpame que te interrumpa, pero nos están pidiendo ya cerrar la sesión. Les agradezco mucho a todos por estar aquí y gracias Cecilia, Sebastián, Erwin, por sus intervenciones. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fue muy interesante. Les dijo que el Etherpad es disponible después de la sesión, entonces pueden continuar a conversar con las personas por lá. Y muchas gracias por todo. Fue muy interesante.